¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Estamos una vez más en vivo desde la redacción del Correo de Firmat y en este caso con dos visitas, el dirigente local Gustavo Poilaú y el diputado provincial Leandro Busato. Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias. Gracias a ustedes por estar acá. Leandro, bueno, recorriendo la zona, charlando con la militancia, un poco por ahí va, digamos, este recorrido por el sur de la provincia. Sin lugar a dudas, estamos en un año bisagra para nosotros, hay que empezar a construir una alternativa de cara al año que viene, así que después de 2 años muy duros, en donde la presencialidad y la política no se llevaron bien, producto de la pandemia del COVID-19, nos parece que en esta etapa de la política hay que salir a reencontrarse con la sociedad pospandémica, hay que salir a recorrerse la provincia para conocer de primera mano los datos de la economía, la situación que están atravesando las distintas regiones y generar obviamente alrededor de eso una propuesta política que contemple las necesidades y la mirada de todos los sectores productivos de la provincia de Santa Fe, en este caso un departamento muy importante para la economía provincial, y obviamente también recorrer las necesidades y la visión de nuestros compañeros locales, que son los que están día a día conociendo de primera mano, bueno, cómo está viviendo la región estas horas de la Argentina pospandemia, ¿no? Había muchas expectativas previas a la pandemia, previas al inicio de las gestiones de gobierno, tanto en provincia como en nación. Estuviste trabajando, recorriendo el territorio, inclusive con el actual gobernador Omar Perotti. En las últimas semanas ha sido bastante crítico en relación a la gestión, por falta de diálogo, por falta de acuerdos al momento de pensar las políticas. ¿Qué pasó en el medio? Es la pregunta, digamos, en relación a eso que venían planeando y que sentís que se truncó en este camino. Bueno, el peronismo volvió a gobernar la provincia de Santa Fe después de 12 años por una situación muy importante, que fue un esfuerzo de todos los sectores por entender claramente la pluralidad de voces que había, por entender claramente la unidad como valor en la diversidad y por entender básicamente que era una paleta de colores que contemplaba las distintas gamas. Una vez que llegamos al gobierno, el sector que responde al gobernador decidió tratar de hacer del peronismo una foto mucho más monocromática, decidió contemplar menos las voces de los que pensaban parecido pero distinto en algunas cuestiones, y decidió emprender un rumbo que para nosotros ha dinamitado los puentes de diálogo, no ha contemplado otros espacios en la gestión, y fundamentalmente creo que lo más preocupante es que no ha contemplado muchas veces lo que ocurre afuera de las esferas del palacio, afuera de las esferas del gobierno, porque en definitiva la participación de los dirigentes siempre es relativa respecto a las soluciones que la política tiene que dar a la gente, y creo que en algunas áreas, fundamentalmente en el área sensible de la seguridad, no hemos podido esbozar una propuesta concreta que mejore la situación que recibimos, que ya de por sí era muy compleja y mala, pero que con nosotros tampoco pudo mejorar después de un intento de ir en una trayectoria distinta con lo que fue la gestión fallida de Marcelo Saín. Estamos a tiempo de recomponer un proceso de unidad, pero sin lugar a dudas esa recomposición viene sobre la base del respeto a la diversidad y sobre la base de generar alternativas dentro del propio peronismo. Ya no hay una visión que permita ensayar una fórmula única, ya no hay una visión del peronismo que permita pensar en una versión monocromática y mucho menos a imagen y semejanza de un solo dirigente en la provincia de Santa Fe. La historia del conjunto de los dirigentes del peronismo es mucho más amplia, mucho más rica y mucho más importante que la suerte individual de uno. Así que me parece que eso, sumado a una visión o a una colisión probablemente generacional, de los que tenemos 40, 41, 42 y que buscamos también proyectar la provincia en los próximos 10 o 20 años, probablemente han sido las tensiones que produjeron este alejamiento, y naturalmente nosotros creemos que eso no es bueno, pero también que no estamos dispuestos a vivir la política como una situación de subordinación estrictamente por una cuestión circunstancial que es la gestión, ¿no? ¿Qué cuestiones que te parecen medulares sentís que hoy no se están atendiendo correctamente, no se están abordando con una mirada íntegra, con una mirada amplia? Mirá, yo creo que como todas las gestiones ha habido aciertos y errores, ha habido buenas decisiones y malas decisiones. Voy a empezar por las buenas. Creo que destaco el boleto educativo gratuito, creo que destaco una obra importante como tiene que ver la inversión en obra pública y en infraestructura que permite integrar las asimetrías que la provincia presenta.
Destaco la billetera Santa Fe como un programa que en un momento de la caída del consumo permitió repuntar los niveles de venta y de consumo de los sectores trabajadores. Pero me parece que hay, en primer lugar, un déficit muy fuerte, como te decía recién, en materia de seguridad. Nosotros entendimos que la policía estaba autogobernada hasta el 2019 y que había que producir un cambio en el paradigma del gobierno de la seguridad, que había que abordar la problemática con una reforma profunda de la policía, pero también teniendo un proceso de inclusión muy fuerte en los sectores populares. Y me parece que después de un intento fallido, insisto, porque los resultados no fueron buenos, pero fundamentalmente por el estilo polémico de Marcelo Saín, se declinó el rumbo hacia una reforma profunda que contemplara una ley de seguridad, una nueva ley del personal policial y una ley de control en materia ciudadana, y volvimos a una situación previa, casi, diría yo, a una situación de autogobierno policial, en donde la política se ha retirado de los ámbitos de decisiones y donde quedamos subordinados de alguna u otra manera a lo que se conoce muchas veces como el autogobierno o el gobierno de las cúpulas policiales o de los cuadros estrictamente policiales sin participación gubernamental. Es un tema sensible, es un tema serio, es un tema que además ha derramado ya desde los grandes centros urbanos a otros lugares. Probablemente en Firmat te puedas encontrar con delitos que hace 10 o 20 años eran imposible prever, y me parece que ahí hay uno de los puntos más raquíticos respecto a la gestión provincial. Lo otro, creo que es un gobierno que tiene que generar mayor empatía con los ciudadanos y las ciudadanas. Lo vengo diciendo hace tiempo, me parece que es importante invertir en obra pública, también es importante invertir en condiciones de trabajo que permitan mejorar la vida de los docentes, que permitan dar a los estudiantes certezas de que son parte de la discusión de la comunidad educativa. Creo que hay que trabajar muy fuerte con los chicos y las chicas, la problemática de los consumos y las adicciones. Hay una situación pospandémica que tiene que ver con la salud mental que yo noto ausente por parte del gobierno, y en la provincia de Santa Fe faltan dispositivos que acerquen más la gestión para con la gente. Pero me parece que lo que también tenemos que empezar a discutir es básicamente cuáles son las obras y cuáles son las políticas que nos permitan discutir la provincia a 10 o a 20 años, porque ya hay una generación de dirigentes que, con buenas y malas, como todos, está generando un proceso de trasvasamiento, y hay otra generación, que es la nuestra, que tiene la obligación y la responsabilidad de pensar la provincia para los próximos 10 o 20 años, y ahí me parece que van algunas de las propuestas que nosotros queremos encararnos. ¿Sentís que algunos dirigentes de este presente, bueno, vos sos parte también, ¿no? Del presente, veo con ese desfasaje de generación, aunque son más grandes en edad y en experiencia también, de algún modo con algunas medidas están truncando, si se quiere, lo que puede ser el futuro de ustedes, porque digamos está sentando algunos precedentes que quizás no lo van a ayudar? Mirá, yo creo que siempre hay margen para construir un futuro distinto, en la medida que haya decisión y voluntad, y nosotros la tenemos, y por eso estamos recorriendo la provincia. El futuro es de la gente, no de ningún dirigente, y nosotros tenemos que construir esperanza y expectativa sobre la base de decisiones concretas. Nosotros estamos recorriendo la provincia para construir esa alternativa. Esa alternativa para nosotros tiene que tener algunos hitos fundantes. Uno, claramente, es poner al ser humano, al hombre, a la mujer en el centro de la toma de decisiones políticas. La otra es hacer un gobierno mucho más abierto, mucho más participativo, e implementar claramente medidas de participación que fomenten el crecimiento de la concientización y la política en la gente. Y lo otro es, obviamente, ratificar las cosas que se han hecho bien y modificar algunas que no están bien, y avanzar también en algunas cuestiones que nos parecen sustancialmente importantes, como por ejemplo, ambiente, por ejemplo, la creación de empresas vinculadas a nuevas tecnologías, la posibilidad de explorar las startups como parte del desarrollo y potenciar claramente todo el polo científico y tecnológico. Y me parece que en algunos lugares como naturalmente que hay que apoyarse mucho en lo que se hace desde el sector privado, porque es importante para la región y fundamentalmente para la provincia. La industria metalmecánica, pongo por caso lo que ocurre en Firmat, ha tenido un crecimiento de 4.2 interanual y ha crecido por arriba del 40% respecto a 2020 en plena pandemia, y para nosotros es una muy buena noticia. Ahora, de nada sirve que crezcan las empresas si los trabajadores no están contentos y no llegan a fin de mes. Por eso creo que también hay que pensar en algunas situaciones que tienen que ver con la redistribución del ingreso y que para mí son claves
plantearlas en esta campaña electoral, ¿no? ¿Cuál es el escenario en la legislatura, Leandro? Porque, bueno, hace pocas semanas el bloque que vos presidís se desmembró, ya eran, digamos, en cantidad numérica son pocos integrantes y eso, bueno, dejó la situación más compleja aún. Digamos, ¿cómo visualizás estos 2 años que quedan? Bueno, yo creo que la situación del peronismo en la legislatura ha sido compleja desde 2 lugares, digo, ¿no? Primero, como decías vos, tenemos una escasa cantidad de legisladoras y legisladores. Este fenómeno de la boleta única ha traído de alguna u otra manera una situación, con el sistema actual por lo menos, bastante deslegítima. Porque vos perdés por un voto con el segundo o con el primero, en este caso nosotros con Lichi perdimos por escasa diferencia. Y después empezás a repartir por sistema DOM el resto de las 22 bancas, por lo cual automáticamente te atomizás en términos de la segunda y tercera minoría. Pero me parece que el problema más grave que hemos tenido es no tener una agenda común con el Ejecutivo y una agenda común con la legislatura que nos permita avanzar en temas centrales. Se ha perdido mucho tiempo y me parece que lo que tenemos que hacer estos 2 años es recuperar diálogo para poder llevar adelante leyes que transformen la realidad de la sociedad, leyes que permitan impactar en la cotidianidad de la gente y pensar más en el afuera que en el adentro. A veces nos preguntamos por qué la política empieza a tener dificultades para que la gente la entienda o para que la gente empatice. Bueno, porque nos alejamos de las prioridades del ciudadano y discutimos puertas adentro cosas que le importan a poco y nadie. Si una diputada o un diputado se aleja de un bloque, si una diputada o un diputado tiene una opinión circular hacia dentro de la política, creo que poco incide en las personas de todos estos lugares que están esperando que la política tenga ejemplaridad y que salga hacia afuera con algunas medidas concretas. Por eso me parece que los desafíos pendientes son poner la agenda de la legislatura en sintonía con la agenda de la gente y tener la capacidad de madurar en un diálogo con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para tener situaciones concretas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Por ejemplo, no tenemos un Código Procesal Penal Juvenil en la provincia de Santa Fe. Después de implementar un Código Procesal de avanzada hace 8 años, todavía no tenemos una ley específica para juzgar menores en conflicto con la ley penal. No tenemos todavía algunas leyes que permitan avanzar en cosas básicas. Santa Fe no tiene una ley de educación todavía. Es una de las pocas provincias que no tiene una ley provincial de educación. No tiene una ley de educación sexual integral. Todavía nos falta trabajar y profundizar muchísimo en la problemática de las adicciones. Ahora digo, estas cosas tiene que discutir la política. Después si una diputada más o un diputado menos se va del bloque, me parece que es superfluo la necesidad de la gente y yo espero que tengamos la posibilidad de corregirlo, ¿no? Lo que uno habla a veces con los presidentes comunales de esta región y que escucha, de hecho algunos lo están planteando ya abiertamente, en la necesidad de pensar en una autonomía de los municipios, de las comunas, porque finalmente en la práctica cotidiana se terminan haciendo cargo de muchas cosas que no deberían, o sea que si vos vas a la norma es una responsabilidad provincial, pero la demanda, la necesidad, la urgencia hace que el presidente comunal, que el intendente estén definiendo cosas que lo trascienden. Entonces en ese marco varios están planteando, bueno, si ya nos toca hacernos cargo, pensemos en una norma, en una ley que nos dé esos beneficios, que podamos disponer de algunos recursos y que no estemos todo el tiempo teniendo que pedir y esperar con tiempos que a veces no son los tiempos de la gente para poder avanzar. ¿Se puede pensar, digamos, en ese sentido una normativa? También en el tema de los 2 años que están permanentemente en elección, digamos, muy difícil gobernar una localidad, tenés que 2 años renovarte permanentemente. ¿Está dentro de la posibilidad de discutir estos temas también? Bueno, hay 3 temas que el Ejecutivo puso en foco y que ha puesto su mirada en la legislatura. El voto joven es la posibilidad de que los chicos entre 16 y 18 años puedan votar, las autonomías municipales y comunales y los mandatos de los presidentes comunales en 2 años. Los 3 tienen miradas parecidas, pero también situaciones diferentes, porque algunos, caso puntual de los mandatos de los presidentes comunales, exigirían a priori una reforma constitucional, porque la propia Constitución establece expresamente el mandato de 2 años para presidentes comunales y para intendentes. Algo parecido se presta a la interpretación del voto joven entre 16 y 18 años. ¿Por qué? Porque la Constitución expresamente fija que electores son las personas de 18 años para adelante, independientemente de que si se lo toma como un voto optativo podría tener facultades la provincia para hacer que estas personas puedan votar. Y el tercero es la ley de autonomía, que yo destaco nuestro compañero Roberto Zuckerman, que en su paso por el Ministerio de Gobierno la impulsó, porque es un abogado constitucionalista y cree profundamente en la autonomía.
La autonomía como una manera de otorgarle más facultades a los municipios y a las comunas, la autonomía en las grandes ciudades para conducir una fuerza de seguridad, la autonomía en las comunas para tener la posibilidad de la disposición de recursos propios y generar, como decías vos, más cercanía con el vecino, porque si no parece que habláramos de cosas que a la política le importan, pero a la ciudadanía le pegan muy poco. Y me parece que es la de las tres leyes la que más probabilidades de discutirse tiene, habida cuenta que si bien la Constitución del 62 de la provincia no lo consagra, sí expresamente la Constitución del 94 en términos nacionales, que es la norma madre que nos rige, establece la obligatoriedad y la posibilidad de trabajar consagrando las autonomías municipales. Creo que es una buena posibilidad de discutirlo. También creo que en algún momento tenemos que discutir en serio el tema de la reforma constitucional y abandonar nuestras mezquindades políticas, si una reelección sí, si una reelección no. Bueno, eso te lo iba a preguntar también, Leandro, porque de algún modo vos ya tenés un camino hecho en la legislatura, es algo que siempre es para mañana, y en realidad después las circunstancias y los hechos muestran que es de algún modo también urgente poder avanzar en una constitución que esté ayornada a los días que corren. Sin lugar a dudas, tenemos una constitución que va a cumplir 60 años, desde su última reforma, que fue el año 62. Pero bueno, para reformar la Constitución yo creo que hay que tener un núcleo básico de coincidencias, un acuerdo político entre todas las fuerzas y la posibilidad de fijar una fecha para realizarla despojada de cualquier especulación. Por ahora ninguna de las tres cosas está dada, siempre hay margen para poder ir acordando estas cosas, pero digo, es una ley que requiere un nivel de unanimidad y de consenso que hasta aquí en estos 2 años y medio no hemos podido tener alrededor de tus temas, así que ojalá que tengamos la posibilidad de acordar en función de trabajar en este tipo de agenda que permitan vincularlo a la cotidianidad de la ciudadanía, que me parece que es clave. Gustavo, aprovecho también tu presencia para preguntarte, bueno, seguramente cuando los dirigentes llegan a la región, llegan a la ciudad, más allá del recorrido, del diálogo personal que ellos establecen con la gente, también dialogan con ustedes, le consultan su mirada, digamos, ¿cuáles son algunas de las cosas que les planteás en esta, digamos, presencia del diputado aquí en Filmar? Bueno, nosotros le manifestamos la preocupación que existe en el sur en cuanto a inseguridad, en cuanto a adicciones, como decía Leandro. La verdad que son los temas puntuales, los temas que hoy nos tocan de cerca. Todos tenemos algún familiar que pasó por algún hecho de inseguridad o algún conocido que padece el tema de la adicción, que son los temas que hoy preocupan. Después está el tema de la obra pública, cómo mejorarla, cómo visibilizar la obra pública que está llevando a cabo el gobierno nacional y el gobierno provincial de nuestra ciudad, que muchas veces a la gente de nuestra localidad le da la sensación que son obras que lleva adelante el Ejecutivo Municipal, Maximino, y sin embargo son obras que están llevando adelante gracias a los aportes que vienen del Estado Nacional y Provincial, como son la remodelación del Banco Nación, la obra de agua y cloaca tan postergada en el barrio La Patria y La Quemada, que es con fondos de la Nación, el jardín del Colegio Evita, que viene con fondos que vienen de la Nación y que fueron pasados a la provincia, de esas obras que anunció Macri en su momento, que eran 3.000 jardines y no se hizo ninguno. Fue el gobierno nacional el que se puso al frente y en nuestra provincia se están haciendo 8. La iluminación que viene de la provincia y con fondos de la Nación, las 55 viviendas que se anunciaron que son de la provincia, la remodelación del hospital. La verdad que en Filmar se están haciendo un montón de obras y que son con fondos que vienen de gobiernos que son justicialistas, que son del peronismo, y eso la gente de Filmar lo tiene que saber. Nosotros le trasladamos esa inquietud a Leandro de decir cómo hacemos para que la gente del sur de nuestra provincia, que está viendo un montón de obras en el sur de Santa Fe que son del gobierno nacional y provincial, la gente realmente tome conciencia. Leandro, te hago la última y ya te dejo seguir porque sé que tenés una agenda muy nutrida en la región. Tiene que ver con el panorama nacional también. Se está dando un debate dentro del seno del justicialismo que se ha hecho público, que es muy visible y que genera muchos interrogantes, digamos. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Que hay que discutir menos entre nosotros y más con los otros. Mi mirada es que la naturaleza del Frente de Todos, que es coalicionista, que implica básicamente que ya no somos una expresión única, tiene que generar alguna instancia institucional que permita que estas discusiones no trasciendan más allá de las fronteras del propio Frente de Todos y que permitan tener una resolución virtuosa, es decir, que la discusión termine en una síntesis que nos permita avanzar en función de darle respuestas con la gestión a la sociedad. Nosotros generamos mucha expectativa para volver,
Volvimos a gobernar en una etapa muy difícil, con una economía arruinada, a los 3 meses con una pandemia, saliendo de la pandemia con una guerra mundial, y me parece que en ese sentido, si bien no funciona como excusa, han condicionado claramente nuestra acción de gobierno del primer día. Si a esas dificultades le sumamos desavenencias internas por miradas diferentes sobre el rumbo de la economía o sobre algunas cosas puntuales, me parece que poco favor nos hacemos y le hacemos a las argentinas y a los argentinos que votaron por nosotros para terminar con una pesadilla, que era perder el empleo, no poder pagar las tarifas, tener la posibilidad de no recuperar medicamentos, abandonar el quiebre de lo que implicó la Argentina después de 70 años con un proceso de movilidad social ascendente a partir del trabajo, la producción y la educación pública y la salud. Esas cosas, increíblemente, después de 75 años, están en disputa el año que viene, porque la derecha en Argentina va a intentar disputar el sentido haciéndole creer a muchos vecinos, o intentándole haciendo creer, que el problema de los argentinos son los laburantes, que el problema de los argentinos son los hospitales públicos, el problema de los argentinos es la educación, como dijo Macri, donde los chicos se caen, que el problema de los argentinos es básicamente un Estado que interviene para regular la actividad económica. Y si nosotros discutimos mucho entre nosotros y no prestamos discusión o no prestamos la atención a esta discusión, me parece que vamos a perder la batalla que estamos tratando de librar para lograr generar sentido común en defensa de estas cosas que son constitutivas de la sociedad argentina, y vamos a naufragar en nuestras penas y nuestras miserias propias de las mezquindades de los dirigentes políticos que a veces no entendemos lo que está ocurriendo. Así que mi humilde mirada es avanzar, salir hacia adelante, poner la otra mejilla, como comúnmente decimos, para escuchar lo que está pasando afuera y tratar de que esas cosas, obviamente con el mayor respeto posible, se puedan ir resolviendo en función de darle al frente de todos mucha más anclaje en la realidad y mucha más fuerza en la gestión. Gracias, Leandro, Gustavo, muy amables, y seguramente nos vamos a volver a encontrar para seguir charlando un poco de estas cuestiones que son medulares, ¿no?, para la provincia y para la Argentina. Gracias a ustedes.